Y ahí yo tengo ahí un tema que has apuntado, que o sea, a mí me parece interesante porque de plano siento que quizás es por eso que yo aquí en el AED en Perú tengo más oposición a él que el análisis económico del derecho en Estados Unidos, el non-economics en Estados Unidos, porque siento que cuando leo un paper de análisis económico gringo o estadounidense hecho por un académico a tiempo completo, hay una cantidad de data que aunque yo pueda no estar de acuerdo con su posición, me parece rico, interesante conocer la data que ha recopilado, porque me ayuda a, si de repente no tomar su punto de vista, por lo menos aceptarlo como un punto de vista válido. En cambio acá siento que se ha caído, o no sé si se ha caído, pero no se ha llegado aún a una evolución en el sentido de recurrir a data, y creo que eso tiene que ver mucho con la formación del abogado peruano, porque o sea, en teoría hay un 70-80% de personas que deciden estudiar Derecho para no estudiar carreras de ciencias. Entonces, y si uno se fija en la malla curricular de las universidades, bueno, llegarán a lo máximo a, no sé, a cálculo 2, ¿no? En una facultad para una carrera de Derecho, pero no es que estén estudiando econometría. Y yo diría, claro, y alguien puede pensar que no es útil que estudien eso, pero yo creo que sí es útil que tengan, aunque sea una aproximación, porque siento que eso después afecta la vida académica que esa persona va a tener y los sesgos que va a tener a la hora de realizar un paper. Por ejemplo, yo leo un paper acá y hay muy poca data, o hay muy pocas fórmulas, o muy pocas funciones. Y en cambio leo un paper de análisis económico del derecho, que aún sigue siendo economía y no matemática en Estados Unidos, y aún siendo economía contiene una cantidad de funciones que yo puedo entender desde el videojuego, o sea, que me interesa entenderlo desde una visión matemática. Pero, y yo creo que, por ejemplo, un poquito de historias atrás de la teoría de juegos, se crea justamente como una respuesta a la economía, porque en los años 30, 40, la economía, los libros de economía eran básicamente libros de filosofía, porque la gente no tenía los economistas no tenían las herramientas matemáticas para probar lo que decían de manera objetiva y numérica. Entonces, la teoría de juegos nace porque von Neumann y Morgenstern se unen para crear una forma de unir la matemática, las herramientas matemáticas, con las visiones económicas para poder probarlas. Y eso genera que al final teoría de juegos pues se vuelve una suerte de combinación, ¿no? Pero con fuertes herramientas matemáticas. Y yo siento que acá, el análisis económico de derecho ahí en Estados Unidos también tiene muchas herramientas, incluso matemáticas. Pero aquí yo no veo lo mismo. ¿Tú has visto, o sea, investigación acá que tenga herramientas matemáticas? No, no mucho. O sea, de hecho has tocado varios puntos en los que estoy de acuerdo. Uno es que el tema de la formación del abogado, ¿no? Estoy 100% de acuerdo con Guillermo en que el abogado debería de formarse en métodos de investigación cuantitativo y cualitativo que no recibimos en la Facultad de Derecho, que si un abogado hoy día lo quisiera saber, probablemente lo tendría que aprender estudiando una segunda carrera o por lo menos diplomados en estadística o un máster en algún tema que tenga que ver con eso. Entonces sí, hay un tema de la formación del abogado. Además del abogado, de repente debería haber una formación especial para los abogados que tienen una tendencia académica, ¿no? Porque o sea, habitualmente también ahí hay un problema de la profesión misma, ¿no? Que hay abogados que no tienen ninguna pretensión académica, que lo que se van a dedicar es como un buen artesano del derecho a resolver casos, digamos, ¿no? Que no está mal, pero o sea, es una rama de la profesión distinta. Pero por otro lado hay abogados que pueden tener una tendencia académica más científica, ¿no? O sea, que pasan, o sea, siguiendo la clasificación aristotélica, pasan del nivel del arte o de la práctica al nivel de la ciencia o de la filosofía, y ellos en el mundo de hoy, o sea, tal cual como se ha planteado la academia, en los mejores lugares donde se hacen investigaciones, es básicamente saber matemáticas y saber estadística. O sea, sin saber matemáticas y estadística, en verdad hay muy pocas probabilidades de hacer una investigación de nivel, o de un nivel adecuado. Y eso justo me regresa a tu pregunta sobre las investigaciones en Perú versus las de Estados Unidos. Efectivamente, he tenido la suerte de escuchar a muchas exposiciones de papers en Estados Unidos de análisis económico, o sea, que se clasificaban como análisis económico, que eran básicamente discusiones sobre números.
O sea, no necesariamente lo que tú definirías como matemáticas, pero sí sobre estadística, datos, Claro. ¿no? Gráficos, o sea, las exposiciones tenían muy poco de retórica y mucho de números, mucho de datos que había encontrado un investigador. Y estoy hablando del 99% de las veces, o sea, no estoy hablando que sea algunas veces. Y eso luego lo contrastamos con lo que vemos en Perú, donde las investigaciones, entre comillas, muchas veces parecen reproducciones de lo que han hecho en Estados Unidos y ni siquiera recientemente, sino Claro. en 1960. Entonces, o sea, ustedes ven un paper de análisis económico del derecho en Perú y en verdad es lo que dijo Guido Calabresi en 1960, ¿no? Entonces, de hecho, un profesor una vez me dijo algo que hasta hoy día considero, o sea, me lo dijo hace muchos años, pero hasta hoy lo considero cierto, que es que el 90% de las ideas de análisis económico en realidad ya se dijeron en 1960 hasta 1980. O sea, ya nadie, o muy pocas veces, por lo menos dentro de la comunidad de gente que hace análisis económico, se discuten ideas de, qué sé yo, algo que dijo Ronald Coase en 1960 o incluso antes, o Gary Becker o James Buchanan. O sea, esas ideas de alguna manera ya se entienden como que están ahí, que esa es la hipótesis, por lo menos. Y desde 1980 hasta hoy día, de lo que se encargan los investigadores es de testear empíricamente esa Claro. hipótesis. Crean simplemente aplicaciones. Sí. Entonces, ¿pero qué es lo que hemos recibido en Perú? O sea, en Perú todavía no hemos recibido, o sea, investigaciones que prueben esas hipótesis. O sea, por ejemplo, o sea, para ir a lo más simple posible, los incrementos del precio reducen el consumo, o bueno, para ir específicamente a análisis económico, que una norma eleva los costos y reduce el consumo. O sea, una cosa así de simple, que igual tiene que ser probada. Y lo que se va a encontrar es que en algunos casos la hipótesis se comprueba y en algunos casos se rechaza, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido desde 1980 hasta el 2018 en Estados Unidos o probablemente en Inglaterra también, es que esa hipótesis gruesa sobre que las normas elevan los costos han sido llevadas al detalle. Entonces ya lo que hoy día sabemos sobre el tema es que si la norma tiene tales características, eleva los costos. Si tiene tales características, no le eleva. En tales industrias le eleva más, en tales industrias le eleva menos. O sea, ese es el nivel de detalle que se ha conseguido a través de la investigación empírica. En Perú, ¿qué tenemos? Tenemos a alguien repitiendo que la norma eleva los costos, ¿no? O sea, citando el paper más famoso sobre el tema que se escribió en 1960. Pero en realidad, o sea, creo que sería más honesto intelectualmente que todos esos papers fueran traducidos en castellano. O sea, antes que alguien cogiera esas como si fueran sus ideas. De hecho, hay un paper en especial que tengo en mente donde un profesor de análisis económico peruano, bueno, me enseña otros cursos también, reproduce casi el 100% de las ideas de un profesor americano bien famoso, casi el 100% de las ideas, y no lo cita. O sea, no cita a ese profesor, o sea, ni una sola vez en el artículo está citado. Y bueno, graciosamente ese paper en particular ganó un premio de análisis económico, ¿no? Pero, o sea, ese es el problema, creo Pero es yo. que es un problema también, porque, o sea, algo que apuntar, es interesante pensar en eso porque para mí, o sea, cuando empiezo a leer, o sea, yo en realidad no tenía mucho interés en AED por mucho tiempo, o sea, recién empezaba a meterme en AED ahora 3 años porque quería entender a qué se referían, pero cuando empecé a relacionar con esa rama, para mí sentía lo que yo creo que tú sientes que es un sesgo. Primero el sesgo libertario, y yo creo que es por eso que pues, o sea, por ejemplo, es más fácil sostener posiciones de los 60 en que había una posición más libertaria en Estados Unidos, probablemente en términos científicos, y entonces simplemente ha sido traída. Y también estaba el tema para mí de cómo muchas ideas que ya son antiguas, y por ejemplo yo veo que una gente que hizo ideas de AED luego fue evaluado a través de teoría de juegos,
y entonces tenemos data en teoría de juegos sobre esa presunción, ¿no? Entonces, me parece que muchas de las cosas que aquí se expresan como novedad, en realidad lo son y no lo son. No lo son para alguien que ha leído los papers originales en inglés, o para alguien que ha investigado, o que se dedica a la investigación, pero sí lo son para la gran mayoría de alumnos, de personas que se presentan a estas conferencias, ¿no? Y es un problema. O sea, en realidad es un problema y también no lo es, porque es un problema porque estas personas sin querer pueden mencionar ideas que pueden parecer nuevas y la gente puede asumir que son suyas y en realidad no lo son. De alguna manera es positivo porque la gente se ve expuesta a ideas que en realidad no son nuevas, pero que ellos presumen como nuevas. El problema es que la reputación de algunas personas se podría estar creando sobre la reputación de otras.